Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al suboficial mayor retirado, veterano de guerra en Malvinas, Jorge Pacheco. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Matías, bien, estoy bien, gracias por este contacto que ya lo teníamos un poco postergado, creo que de hace un par de semanas atrás. Pero bien, por eso salió bien, mi familia está bien, que eso es lo más importante porque Ujú. la familia termina siendo nuestro sostén Claro. después de tanto que hemos pasado. Termina siendo nuestro sostén y ver que los hijos crecen, ya cada uno, yo tengo dos, tengo Constanza de 29, Bruno de 26 y ya están encaminados. Constanza se recibió de médica, Bruno está trabajando en un hospital en la parte de informática, Ujú. así que vamos bien, que eso es lo más importante. Bien, me alegro. Y la verdad, como dijiste vos, nos costó un poquito coordinar, pero realmente te agradezco este tiempo que te estás haciendo y va a ser un placer poder charlar con vos. No, por favor, el placer va a ser para mí porque no siempre se dan esta oportunidad de charlar, de hablar sobre un tema tan caro a nuestros sentimientos y no siempre estamos dispuestos a hablarlo. Llega un momento, es como que tuviésemos etapas. Ujú. Hay etapas en que necesitamos hablar, necesitamos estar con alguien que nos escuche Sí. y de repente estamos en una etapa de que no me molesten, no Sí. quiero hablar, no sé, creo que es algo ya propio del ser humano, Ujú. sobre todo por el tema Malvinas, con, con los años, con el pasar de los años, es una opinión personal, se vuelve una mochila muy pesada, muy pesada. Será porque ya, no ya nuestros pasos son cada vez más lentos, ya vamos quedando pocos, Ujú. entonces como que la mochila de lo que nos dejaron la cargamos nosotros. Exacto. Te entiendo, te entiendo. Entonces, la verdad, me gustaría arrancar esta entrevista preguntándote en dónde naciste y esta vocación de ingresar al ejército, ¿cómo te nació? Yo nací en Juan Bautista Alberdi, en una ciudad que está a 100 kilómetros más o menos de San Miguel de Tucumán. Ujú. Nací el 1 de enero del año 1963 y lo que son las cosas de la vida, fui a Malvinas con soldados de la clase 1963. Así que La teníamos misma edad. prácticamente la misma edad. Como te dije recién, nací el 1 de enero. Mi infancia transcurrió muy bien, fue una excelente etapa de mi vida. Siete hermanos, siete hermanos, una época muy difícil de criar y de mantener a tantos hijos. Sí. Este, pero bueno, crecimos con el amor de nuestros padres, con los consejos, con la guía de ellos. Cada uno abrimos nuestros caminos. Eh, yo hice la primaria en Juan Bautista Alberdi, hice hasta tercer año de la secundaria también en una escuela técnica Ujú. y mi vocación de ser militar surgió de muy chico, porque todos los 29 de agosto eh, se celebra en nuestra ciudad, en Juan Bautista Alberdi, el día el día de Alberdi, que es precisamente, hoy 29 de agosto es el Día del Ah, Abogado, bueno. conmemoración de Juan Bautista Alberdi. Bueno, entonces, todos los 29 de agosto estaba la ceremonia, había formaciones y desfiles militares. Ujú.
Entonces yo desde muy chico veía a los soldados que desfilaban, que pasaban con sus cascos, sus fusiles, y creo que ahí nació mi vocación de ser militar. Eh, Tal es así que con 16 años eh, ingresé a la escuela de suboficial de sargento cabral Ujú. y lo que son las cosas de la vida. Yo en esa época, cuando yo ingresé como aspirantes, yo estaba en el tercer año del secundario. Sí. Mi mamá y mi papá me decían, ¿por qué no esperas 2 años más, terminás el secundario e ingresás al Colegio Militar de la Nación? Yo le dije, no, 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 yo quiero ser cabo, es ahora el momento que siento fuerza de ingresar al ejército. eh, Tenía una vocación muy fuerte y no sabía qué es lo que iba a pasar dentro de 2 años. Claro. ¿Entendés? Y lo que son las cosas de la vida, porque si yo hubiese esperado 2 años para ingresar al Colegio Militar de la Nación, capaz que hubiese ingresado, capaz que no, no. Ujú. Pero si yo hubiese esperado 2 años más, no hubiera ido a Malvinas, Exacto. porque hubiera sido un cadete de primer año Sí. en el Colegio Militar. Y sin embargo, cuando fui a Malvinas, era cabo en el primer año. Este, Cosas del destino, no sé, yo no creo mucho en el destino, pero este, son cosas de la vida. Entiendo. O sea que te egresaste en el 81. No, en el 80. 81, 81. 81. Ah, Yo entré a la escuela de suboficiales en el año 80, en sí. febrero del año 1980, y egresé con el grado de cabo del arma de infantería el 27 de noviembre de 1981. De la... También te cuento otra cosa. Sí, decime. Cuando eh, yo soy el único hijo militar de la familia. Ujú. Cuando fui a la escuela de suboficiales y estaba el proceso de selección de las armas, Sí. yo inicialmente no había elegido el arma de infantería. Había elegido conductor motorista, Ujú. me pongo en la fila de conductor motorista, cuando llega un momento determinado no había más vacantes para conductores. Bueno, le digo, me voy al lado de caballería, me voy a hacer de los tanques porque me gustaban los tanques, caballería. Tampoco. Este, Tampoco había vacantes. Quedaba vacantes para el arma de infantería. Me metí en el arma de infantería y quedé. Tal es así que cuando nosotros ingresamos en el primer año del arma de infantería, éramos cerca de 450 aspirantes No, y egresamos algo así de 128. 2 años duro. bastante duros, pero bueno, felizmente terminé la carrera. Cuando egreso con el grado de cabo se da, había que elegir los destinos. Ujú. Mi primer destino a elección era el Regimiento de Infantería 3, la Tablada, La tablada, Buenos Aires. sí. Me quería quedar en el regimiento. No había vacante en el Regimiento 3 de Infantería. Bueno, me voy para el lado del litoral, Posadas. Ujú. No hay vacantes en Posadas. Qué mala Dije, suerte me con la voy al sur. vacante, ¿eh? Me voy al sur. Me tocó el Regimiento de Infantería 25. En Me ese tocó el Regimiento momento, Colonia Sarmiento, chiquitito, inhóspito. Colonia Sarmiento, muy chiquitito, no había nada. Yo me presenté el 4 de enero del año 1982 en el Regimiento de Infantería 25. Éramos 11 cabos, 11 o 12 cabos, 9 o 10 de infantería y 2 de intendencia. No había nada, no había nada. Tal es así que ni siquiera había alojamiento para suboficiales para albergar a tanta cantidad de suboficiales, así que Sí. los primeros meses vivía en las compañías. Ah, mirá. La compañía de los soldados, Sí. había 2 o 3 habitaciones anexas y ahí vivíamos algunos cabos. Creo que en esa pieza éramos como 4. Así que, Sí. imagina, claro, Aprovechar es como el espacio que imaginarse, había. claro, la dificultad que había en el regimiento. Ah, El sentimiento era grande, pero el espacio era chiquito. Y bueno, y así comenzó mi carrera militar.
una carrera militar este, dura al principio, sobre todo con esta experiencia que nos tocó vivir. Vos ahí recién nos comentaste que fuiste con 11 compañeros, un compañero de promoción. ¿Ya los conocías? Sí, sí, compañero de promoción que estuvimos durante 2 años Mirá, compartiendo en la escuela de suboficiales. ya me imagino que ya Eh, había como una amistad, un nexo fuerte. no, sí, por supuesto. Tal es así que hoy en día mantengo contactos, tengo un grupo de WhatsApp acá del Regimiento Ujú, 25, que compañero de promoción de ese entonces, lo tengo a Rosales, Mansilla, Cáceres, Toledo, Albornoz, eh, compañeros de esa época que todavía mantenemos vínculos, es decir, somos los más cercanos. qué lindo. Después tengo otro grupo de WhatsApp más grande con algunos que han quedado de la promoción 81, Ujú. pero el vínculo más estrecho son con estos poquitos bravos del 25 Que que hemos compartieron quedado. destino. Sí, sí, sí. Cada uno, después de Malvinas, cada uno Ujú, eligió su camino. Algunos se fueron de baja, otros hicieron una carrera intermedia hasta un grado medio, se ujú. fueron por distintas razones, y dos o tres terminamos la carrera militar, pero el resto tomó distintos caminos después de Malvinas. Bien. ¿Cómo es la vida de un cabo recién recibido en su primer destino? El primer destino es la escuela del suboficial Bien. o del subteniente recién egresado. Es la escuela, porque en los institutos de formación nos forman, ¿sí? Nos dan un pantallazo muy general de lo que va a ser la vida militar. Pero en los regimientos es donde terminamos de educarnos, es donde terminamos de formarnos, y es como la primera casa, es como la escuela Mm, del cabo y del subteniente. Eh, Gracias a Dios he tenido muy buenos profesores, por decirlo de alguna forma, sí, mis suboficiales más antiguos o los oficiales, eh, y uno aprende bastante de de ello, ellos, claro. teniendo en cuenta que ellos han pasado épocas más duras que yo, por ejemplo. Ujú, Yo llegué en el 82, otros que habían llegado en el 77, 78 con el tema del Beagle, ujú, otros que habían estado del 75, ujú, 74, sí, épocas muy complicadas. Entonces uno fue aprendiendo de ellos. Y bueno, mm, gracias a Dios, eh, sus enseñanzas fueron buenas, pude llegar al grado máximo de mi carrera, creo que hice una carrera bastante digna, y, y acá estamos, disfrutando del retiro. bien, bien. Y una vez que vos llegaste al regimiento, qué rol pasaste a cumplir? ¿En qué compañía estabas? El rol que yo cumplí al principio fue jefe del segundo grupo de tiradores de la primera sección de tiradores de la compañía de infantería B. El jefe de esa sección era el subteniente Juan José Gómez Centurión. Ujú, Él fue mi jefe de sección. El encargado de sección era el sargento Sergio Ismael García. Eh, Después, cuando se dio la orden de prepararnos para ir a hacer un ejercicio en la zona de responsabilidad del regimiento, se conformó otra compañía, la compañía de Infantería C. Entonces, esa compañía de Infantería C que se conforma para hacer supuestamente un ejercicio, sí. se conforma sobre la base de tres secciones. La primera sección de la compañía de Infantería B, la sección AUR de la compañía de Infantería A, que estaba a órdenes del teniente Esteves, Ujú, y eh, la sección exploración de la compañía Comando, que estaba a órdenes del subteniente Reyes. Entonces, tres secciones conformaron la compañía de infantería C Águila, ese era el indicativo de llamada, el indicativo ujú, Águila. Bueno, y supuestamente íbamos a hacer un ejercicio.
Así que eh, nos preparamos conforme a ese ejercicio y salimos el día 27 de marzo por la noche, bien entrada la noche, salimos rumbo a Comodoro Rivadavia con la misión de ir a hacer un ejercicio de combate. Lo único que sabían. Es lo único que sabíamos. Vamos a hacer un ejercicio de combate. Tal es así que nosotros solamente llevamos el equipo individual, llevamos un bolsón porte equipo con todo lo que estaba, lo que se proveía a un soldado de infantería. Ni más ni menos. Ni Ujú. equipo de mate, ni galletas, ni nada, nada. Equipo militar, porque íbamos a hacer un ejercicio y volvíamos a los pocos días. Eh, Así que bueno, llegamos el día 27 por la noche al Regimiento de Infantería 8 en Ujú. Comodoro y el día 28 nos llevaron a la base naval Puerto Belgrano. Y ese 28 por la tarde, tipo 6 7 de la tarde, salió la tarea de desembarco número 40, Ujú. también con la misión de hacer un ejercicio con fuerzas uruguayas. Hasta ahí iba todo bien. Bueno, hacemos el ¿Ustedes, ejercicio. ustedes en dónde embarcaron? Nosotros embarcamos la primera sección del subteniente Gómez Centurión y la sección del teniente Esteves Ujú. y el jefe de compañía, que era el teniente primero Esteban, embarcamos en el Almirante Irizar. El subteniente Reyes, con su sección, y el jefe de regimiento, el teniente coronel Zaineldin, embarcaron en, en el, eh, ¿San Antonio? en el San Antonio. Sí, sí, embarcaron en el San Antonio. Esa fue la distribución de la compañía. Y tengo- Y es ahí cuando nos enteramos de cuál era la verdadera misión. Dije, bien, ahora seguimos con eso. Tengo una pregunta para que no me quede colgada, Sí, Jorge. La sí, compañía C, la sección de ustedes, la de Gómez Centurión, ¿pasa a ser sí. la primera o la segunda sección dentro de la compañía C? Dentro de la compañía C pasa a ser la segunda sección. Ah, la segunda sección. La sección, exactamente, porque la primera sección la conformaba la Los sección del AOR. teniente, no, del teniente Esteves, Bien. porque era por antigüedad. Teniente Ah, Esteves, bien. primera sección, Gómez Centurión, segunda sección, y el subteniente Reyes, que era el más moderno de los tres oficiales, La tercera. la tercera sección. Sí, sí, así es como se organizaban las secciones dentro de una organización militar. Bien. ¿Y vos dentro de la segunda sección seguías siendo jefe del segundo grupo? Seguía siendo jefe del segundo grupo. El sargento García seguía siendo encargado de la sección. Sí, El cabo Oviedo, que era de mi promoción, que habíamos llevado juntos ese 4 de enero, sí. era el jefe del primer grupo. Y el cabo Martín, también, que era de mi promoción, que habíamos llegado también juntos ese 4 de enero al Ujú. regimiento, era jefe del tercer grupo. Y teníamos un grupo apoyo, que era un Ujú. grupo que tenía las armas pesadas, tenía MAG, los lanzacohetes. Bueno, ese estaba a órdenes del cabo Ávila, que era un año más antiguo que yo. Él Ah, había llegado un año antes al al regimiento. regimiento. Sí, sí, sí. Él era de la promoción 80. Así que él, como era el más antiguo de los cabos, tenía la mayor responsabilidad, Ujú. entonces le dieron el grupo apoyo. O sea que el subteniente Gómez Centurión y el sargento García se encontraron con tres cabos compañeros de curso. Compañero de curso, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Y nunca le pregunté al subteniente por qué nos había elegido, porque eso es un proceso de selección. Ujú. Cuando llegan los nuevos, Sí. después yo lo vi cuando ya fui ascendiendo de grado y teniendo Ujú. más responsabilidades en cuanto a personal, siempre se elige por sus cualidades personales, cualidades físicas, cualidades Claro, militares. Entonces uno siempre trata de llevarse al mejorcito claro. para su lado. Este, a pesar de que siempre tenemos contacto con el subteniente,
Nunca le pregunté por qué, por qué no sabía elegir. Lo que sí sé, lo que yo tengo en claro es algo, y que siempre lo charlé hace 40 años, Ujú. que el mejor preparado de los tres cabos era el cabo Oviedo. Era el mejor preparado para el combate. Era un soldado de la A a la Z. Bien, bien, es bueno remarcarlo eso. Bien. ¿Y en tu grupo, cuánta gente tenías a cargo? Yo tenía a cargo 8 soldados. Cuando, al principio, cuando estábamos en el asiento de paz en el regimiento, cuando a mí Ujú, me designan los soldados, tenía 10 soldados a cargo. Pero cuando pasé a Malvinas pasé con 8. ¿Por qué? Porque uno de esos soldados, el soldado Mossi, que tenía el conocimiento de camiones y demás, conductor y algo de, ujú. de mecánico, lo llevaron con los conductores motoristas. Ah, Entonces me lo sacan de mi grupo. sí, Y el otro soldado, el soldado Lefín, que era de Comodoro Rivadavia, unos días antes lo habían enviado de comisión a Comodoro Rivadavia, por el solo hecho de que conocía el lugar y tenía que claro. llevar algunas, hacer algunos trámites, ¿Y lo quedó ahí? enviaron a él. Y cuando él volvió, ya nosotros no estábamos. Ah, Así mira. que no, lo mandaron a Puerto Argentino con otra sección, con otra compañía. Y quedó ahí aislado, sí. Quedó así. Este, sí, Mossi y Lefín fueron los aislados. Igual los dos fueron a Malvinas, pero Ujú. estuvieron en distintas secciones. En otra Y sección. sí, ellos tuvieron toda la campaña en Puerto Argentino. Bien. Y como lo comentaste, estos 8 soldados, todos clase 63, tu misma clase. Todo clase 1963. Ellos llegaron a Sarmiento el 2 de febrero del año 82. Ah, un mes después que vos. Eh, Exactamente. Nosotros Ujú, llegamos, cuando llegamos los cabos nuevos, los subtenientes nuevos, tuvimos un periodo de adaptación. El teniente coronel Zaineldin nos quería preparar física y mentalmente, ujú, entonces no había mejor manera de hacer eso que enviarnos a instrucción. Una instrucción tipo comando, tipo cursillo comando, ujú, tuvimos ujú. 2 semanas A full. haciendo ese cursillo. Cabe destacar que ya el subteniente Gómez Centurión era comando, Ujú, sabía de lo que hablaba, el teniente Esteves ya era comando, así que también sabían lo que ujú, hacía, el sargento Colque, que ujú, también era de la sección del subteniente Reyes, era comando, ujú. el cabo primero Olmos, que era el encargado de sección del Sí, teniente Esteves, también. también era comando. Así que, bueno, tuvimos 15 días bastante agitados, aprendimos mucho y eso nos sirvió para prepararnos para recibir a los soldados de la clase 1963. Bien. Yo ya había cumplido mis 19 años, Ujú. porque yo este, el 1 de enero había cumplido 19 años y bueno, los soldaditos fueron cumpliendo sus años a medida que iban pasando los días y Los los días, meses. claro. Sí, sí. Inclusive uno de ellos cumplió años estando en Malvinas, el 29 de mayo, Día del Ejército. El Justo el día día que nos después. rendimos cumplía años. Mm. Sí, son esas coincidencias, claro. Son esas coincidencias, sí, son esas coincidencias. Nos mencionaste hace un ratito, ¿cómo se enteran ustedes de que el supuesto ejercicio pasa a ser una misión real? Eh, nos informan de Gómez Centurión, nos informa porque cuando ya este, en algún momento la misión fue velada, porque ya los ingleses en Puerto Argentino nos estaban esperando, tal Ujú, es así que el gobernador de las islas había ordenado reagruparse, reforzar la defensa eh, y poner obstáculos en la pista de aterrizaje, era porque ya sabíamos que nosotros íbamos. Entonces, bueno, el subteniente en una reunión con la sección nos da la verdadera misión, la verdadera misión, así que, bueno, había que prepararnos mentalmente para lo que iba a suceder en los próximos días. ah, Y al principio la misión nuestra era, la de la sección de Gómez Centurión, era este, llegar por modo transportado hasta el aeropuerto ujú, para recuperarlo.
y la sección de Reyes tenía que tomar el cuartel de Modibrook y la sección del teniente Esteves iba a quedar embarcada en el almirante Irizar como, este, como refuerzo de la compañía. Bueno, el día 28 no, 28 29 o 30 de marzo, Sí, una tormenta impresionante. Nos agarra una tormenta que nos terminó matando, nos destruyó físicamente, no comíamos, era un desastre. Esa tormenta para nosotros fue un desastre. Perdón. Pero lo peor que pasó es que el helicóptero Super Puma que disponía la sección nuestra para hacer ese helidesembarco en Puerto Argentino se rompe. Se cortan las eslingas que soportaban el helicóptero, fue a dar con uno a un costado, se rompieron los rotores, así que no podíamos hacer uso de ese helicóptero. También ya se sabía que los ingleses nos estaban esperando, así que cambio. la misión cambia completamente. Eh, como nosotros ya no teníamos modo para desembarcar, para llegar a Puerto Argentino, le dan esa misión al subteniente Reyes, porque él estaba en el buque de desembarco Cabo San Antonio, Ujú. y ese buque tenía los BAO, los Ah, vehículos anfibios a oruga, voy a que eran desembarcar. aptos para, claro. Entonces, hicieron provecho de eso. Entonces, la misión que le dan al subteniente Reyes es, con los vagos, llegar hasta el aeropuerto, eh, sacar todos los obstáculos que hubiese y preparar la pista para permitir la llegada del resto del regimiento que estaban esperando en Comodoro Rivadavia. Ujú. La sección del teniente Esteves y la sección de Gómez Centurión nos tuvimos que quedar, lamentablemente en el Almirante Irizar hasta que pasó, la recuperación de Malvinas. Inmediatamente después de la recuperación, la misión que le dan a Esteves y a Gómez Centurión es ir a recuperar y consolidar Darwin y Pradera del Ganso. Que ustedes no tenían ni Y ahí idea de fuimos. dónde quedaba, me imagino. No, sí, no, creo que ellos sabían, pero bueno, así que a órdenes del teniente Esteban, Ujú. y las dos secciones, llegamos el día 3 de abril ¿Por qué medio a la fueron? zona fuimos por la sección del teniente, un grupo del teniente Esteban con un grupo de Gómez Centurión, que era el grupo del Cabo Oviedo, Ujú. hicieron uso de uno de los helicópteros que quedaba, porque eran dos. Quedó uno que usaron para llegar a, a Darwin, a Pradera del Ganso, y los otros grupos llegamos por medio marítimo. Eh, Ahí me ha ocurrido una cosa muy, muy curiosa, ¿no? Es decir, yo leyendo los libros después, con posterioridad, leyendo el libro histórico del regimiento, escuchando eh, las vivencias de los otros veteranos, Ujú. pero para mí la recuperación de Pradera del Ganso y Darwin fue el día 4 de abril. ¿Por qué digo eso? Porque yo tengo un día perdido de mi vida, Ujú. que no sé qué es lo que hice. Recuerdo que llegamos al aeropuerto y que caminamos hasta Puerto Argentino y ahí ya no me acuerdo más. Tengo flashes, recuerdos así, Ujú. y me veo a bordo de ese buque con el que fuimos a Pradera del Ganso, pero tengo destellos, flashes, no, Sí, no, no tengo un recuerdo continuo. No claro. sé si me. Sí, sí. Entonces, para mí es un día que lo perdí, Sí. es un día que lo perdí. Por eso siempre dije que la recuperación de Pradera del Ganso y de Darwin fue el día 4 de abril, pero después me dijeron, no, es el día 3, no te perdiste nada. Pero bueno, me perdí el tramo de Ujú. ese que llegué a Puerto Argentino
y hasta que llegué al barco no tengo idea. Bien, No lo recuerdo. entiendo, te entiendo. Y una vez que ustedes llegan ahí a Pradera del Ganso y Darwin, ¿cómo fue el trato con la población local? El trato con la población fue amable, por supuesto que había hostilidades en los kelpers, en los Ujú, pobladores, ujú, pero el trato nuestro hacia ellos fue muy amable, muy cortés. No llegábamos como conquistadores, no sé si se entiende. sí, Le queríamos hacer entender que no éramos conquistadores de nada. ujú, Nosotros solamente pisábamos suelo argentino, suelo nuestro. Estábamos recuperando algo. No sé si te habrás dado cuenta que yo en ningún momento hablé de toma, nunca ujú, hablé de sí, tomar Darwin, nunca hablé de... No, no, dije recuperar. exacto, La misión nuestra era recuperar parte de nuestro territorio exacto. que nos corresponde por geografía, por historia y por derecho. Ujú, Entonces a los kelpers les hicimos entender que nos llegábamos como conquistadores. Lo único que hicimos fue requisarles a los que tenían algún tipo de arma, quitársela, quitarle todos los medios de comunicación, ujú, y eso las tenía el jefe de la compañía. Los kelpers siguieron su vida normal el tiempo que nosotros estuvimos ahí. Nosotros estuvimos a unos 500 metros del poblado de Pradera del Ganso y a varios kilómetros de Darwin. Pues ujú, nosotros pasamos a ocupar una escuela de madera que estaba a unos 500 metros. Esa era nuestra base de operaciones. sí, Nosotros ahí cavamos nuestras posiciones, hicimos una pequeña plaza de armas, hicimos pusimos un mástil para formar todas las mañanas y saludar a nuestra bandera. ujú. Eh, Hacíamos una vida de cuartel. En la escuela. Instrucción en la escuela. Ujú, Instrucción, guardia, mantenimiento, era lo único que hacíamos. No molestábamos a los pobladores, ellos seguían con su vida normal, por ujú, supuesto siempre controlada, ¿viste? Que no hicieron sí, nada raro, pero ellos siguieron con su vida. Y así estuvimos desde el día 3 de abril hasta el día eh, 1 de mayo, que bombardearon la pista de Puerto Argentino y bombardearon el pequeño aeródromo que tenía ujú, Pradera del Ganso. bien, Y ahí comenzó la guerra. Pero no obstante, ujú, nosotros ya estábamos preparados, porque nosotros ya sabíamos que en cualquier momento se podía venir. Nosotros escuchábamos Radio Carve, que era de de Uruguay. Uruguay, Radio sí, Uruguay. Teníamos un cabo primero que era del batallón de comunicaciones 181 de Bahía Blanca, ujú, y él siempre nos mantenía al tanto, escuchaba información, escuchaba la radio y decía, muchachos, esto va para largo. Y realmente se nos vino la guerra el día primero de mayo. bien, Y a partir del 1 de mayo sí, pasamos a ocupar la localidad de Pradera del Ganso. Salimos de la escuela porque la ujú, escuela ya no era segura, ujú, era un lugar seguro para estar, sí, así que directamente fuimos a, a ocupar las viviendas de los kelpers. A ellos, para preservar su seguridad, los sacamos de sus viviendas, y en el centro de Pradera de Ganso hay una especie de centro comunitario. Un centro comunitario que ellos tenían sus reuniones, creo ujú, que también lo usaban como templo. Bueno, ahí ubicamos a todos los pobladores, que no eran más allá de 150 personas, no así que era mucho. entraban en ese lugar. Este, Estuvieron ahí bien, bien seguros, nos pusimos ahí simplemente por una cuestión de seguridad. Nosotros trasladamos nuestras posiciones, nuestras trincheras, las comenzamos a hacer alrededor de la población del Ujú, poblado de Madera del Ganso. sí, Así que ahí estábamos durante
durante todo el día. Eh, Tuvimos la suerte de que eh, cada grupo tenía una casa designada, cada grupo de tiradores tenía una casa designada como casa de descanso, casa de descanso. Para salir de las O sea que si en posiciones. algún momento, claro, si en algún momento había que hacer un relevo, uno se quedaba en las trincheras, en los pozos de zorro, otro grupito iba a descansar, a comer algo, a bañarse. Eh, y otra precaución que habíamos tomado era que una vez a la semana llevábamos a los dueños de esas viviendas para que revisaran, para que controlaran Ah, de que mira. todo estaba bien. Sí, ¿no? No sé si en alguna guerra se hizo eso, Sí, pero lo nosotros lo hicimos. hicimos. Nosotros lo hicimos. El dueño de esas viviendas iban a ver de que no le faltara nada, de que nada estuviera roto, de que nada estuviera fuera de lugar, Nunca hubo un de que roce, todo nada. estuviera sucio. No, 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 no. Nosotros si teníamos que dormir, dormíamos en el piso con nuestras bolsas de dormir, Ujú. nuestro poncho impermeable, nuestra mantita, dormíamos en el comedor o en algún lado, y nada más que eso. Solamente ocupábamos el baño para bañarnos y Ujú. ese tipo de cosas. Pero no, nunca tuvimos problemas con los dueños de esas viviendas. Bien, excelente. Bien, Jorge, ahí nos comentaste entonces, obviamente, el 1 de mayo es cuando realmente comienza la guerra, pero tengo entendido que desde abril que ustedes llegaron hasta mayo, se empezó a formar lo que fue la Fuerza Tarea Mercedes, ¿puede ser? Sí, exactamente, la Fuerza de Tarea Mercedes, con el Regimiento de Infantería 12, Ujú, comenzó a llegar a mediados de abril. También llegaron efectivos de la Fuerza Aérea Argentina, al vicecomodoro Pedroso, ujú. y se conformó también el aeródromo. Eh, Así que sí, a mediados de abril comenzaron a llegar más efectivos al lugar y se conformó la Fuerza de Tarea Mercedes. Y ustedes, la compañía C, ¿qué papel cumplió dentro de la Fuerza de Tareas? Nosotros seguíamos siendo trabajábamos como secciones semi-independientes. Ah, Nosotros todavía dependíamos del regimiento, este, pero nosotros nos manejábamos como secciones semi-independientes. Tal es así que realizábamos permanentemente patrullas a distintos sectores de Pradera del Ganso, Darwin, en ujú, la zona. Eh, Tuvimos dos o tres patrullajes cuando se había informado de que posiblemente en la zona había ingleses. Entonces con la sección del subteniente Gómez Centurión nos trasladábamos con un Chinook ujú, a la zona donde supuestamente habían sido vistos. Llegamos al lugar, revisamos, sí, efectivamente habían estado ahí, ah, porque habíamos encontrado huellas de borceguíes y había signos de que habían estado en esa zona. Por supuesto que no los vimos. ujú. Así que, y bueno, y eso fueron algunas de las tareas que realizamos. Eh, Todo dentro del marco de la fuerza de tareas, pero te repito, que operábamos como secciones semi-independientes. Perfecto, bien. El ataque, También sí, sí. dentro de ese, no, eso fue posterior, pero hasta antes del 1 de mayo sí Ujú. hacíamos eso. Eh, Tampoco manteníamos contacto con la organización del Regimiento 12. Ah, Nosotros permanecimos durante toda la campaña o hasta el 1 de mayo. ujú, Permanecimos en la escuela, la sección de Gómez Centurión, la sección de Reyes, la sección de Esteves, ujú, a órdenes del teniente primero Esteban. Esa era nuestra pequeña base. Nosotros nos organizábamos ahí adentro. ujú. Instrucción, descanso y guardia, mantenimiento, eso era lo que hacíamos durante todo ese periodo. Nos manejábamos como un pequeño cuartel, sin tomar contacto con el Regimiento 12. El Regimiento 12 tenía ya sus posiciones preestablecidas, nosotros teníamos las nuestras, Bien, nosotros no nos metíamos con ellos ni ellos tampoco con nosotros. Pero cuando había que hacer algún tipo de incursión, te repito, eh, actuábamos como secciones semi-independientes. bien, perfecto, bien.
El ataque del de mayo, vos personalmente, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue ese día? Ese 1 de mayo, la sección nuestra estaba saliendo de guardia. Ujú, Hacía mucho frío y había como una llovizna muy finita, o humedad, pero estábamos con frío. Eh, Cabe destacar que hasta esos momentos la alimentación no era muy buena, no era suficiente, no tenía las suficientes calorías y lo claro, íbamos sufriendo de a poquito. Pero moralmente nos manteníamos bien, ujú, físicamente estábamos preparados para el combate, porque eso es la, la, la mentalidad que teníamos. Desde el mismo momento en que nosotros supimos que teníamos que recuperar Malvinas y de que posiblemente iba a haber un enfrentamiento, una confrontación con los ingleses, nosotros nos habíamos preparado. Y ya íbamos preparados desde el regimiento, porque el jefe de regimiento ya en el tiempo de paz nos había metido en la cabeza de que debíamos estar permanentemente preparados para el combate. Entonces, eso es lo que hacíamos, mantenernos mentalmente lúcidos, activos, mentalmente preparados para que llegara a suceder. Y ese 1 de mayo estábamos saliendo de guardia, otra de las secciones nos iba a reemplazar y ujú, nosotros pasaríamos al descanso a las 4:30, 5 de la mañana, se nos informa de que había sido atacado Puerto Argentino con sí, algunas bajas, que los aviones habían hecho un bombardeo y que se esperaba que le fuese bombardeado el aeródromo que teníamos en Pradera del Ganso. Porque en ese pequeño aeródromo estaban los Pucará, estaban los Chinook. ujú, Los aviones Pucará son aviones que no necesitan grandes extensiones de pista para claro, poder aterrizar o despegar. Entonces ese pequeño aeródromo le servía y les venía como anillo al dedo. ujú, Entonces se sabía que iban a atacar el aeródromo. Eh, la misión o las órdenes que se nos da a la sección específicamente es salir de los pozos de zorro que teníamos alrededor de la escuela e ir a ocupar posiciones en unos peñascos. Había como un brazo de agua y un pequeño puente, lo ujú, tuvimos que atravesar y dirigirnos hasta unas elevaciones y había como peñas que eran grandes rocas. sí, Entonces permanecimos, había como una especie de cuevas y ahí estuvimos este, eh, hasta que aparecieron los aviones. Nosotros desde ahí no podíamos, desde esa posición, no podíamos ver lo que estaba pasando en el aeródromo, ujú, ¿sí? Porque teníamos las piedras, las rocas a nuestras espaldas. El aeródromo estaba a nuestras espaldas, claro, lo que teníamos al frente de nosotros era el agua, el nada agua, más. ujú, Escuchábamos las órdenes, las voces, los gritos, los estallidos de las bombas y escuchábamos a los aviones que pasaban y el subteniente Gómez Centurión ordena a la sección hacer fuego reunido en cuanto pasaran los aviones. Así que, como nosotros no sabíamos por dónde iban a venir, lo que hicimos es, la sección reunida, apuntamos con los fusiles a una altura que creíamos que podían pasar los aviones. Los aviones pasaron por ahí, ujú, pero creo yo que nadie tuvo tiempo de de tirar, hacer un solo tiro. claro, Creo que nadie tuvo tiempo de hacer un solo tiro. Bueno, ahí estuvimos creo que hasta media mañana, hasta que pasó el alerta rojo. eh, y se nos ordenó evacuar la escuela para dirigirnos hasta el poblado de Pradera del Ganso y hacer nuevas posiciones alrededor del poblado. Así que bueno, salimos de esos peñascos, fuimos a tomar nuestros equipos que estaban en la escuela, cargamos en un jeep que teníamos ahí y nos volvimos a, y nos fuimos a Pradera del Ganso. ahí Y ahí pudieron ver ocurrió esto. ahí pudieron ver la destrucción que hicieron en ese ataque. Sí, pudimos ver la destrucción, el humo, Es el primer carcomido. impacto con la guerra en sí. Eso fue el primer impacto con la guerra. Primer impacto con la guerra. Hubo varios muertos, Ujú, no los vimos, pero supimos que hubo.
que hubo varios muertos. La, la prioridad que teníamos en ese entonces era tomar nuestros equipos, cargarlos en el jeep y evacuar rápidamente la zona, Ay, porque qué no bueno. sabíamos si iban a volver los aviones. Claro. Entonces no teníamos tiempo de ver qué había pasado o Ujú. de ir no, era salir del lugar rápidamente porque la escuela ya no presentaba ninguna cobertura segura. No, aparte, Era toda de madera, era toda de aparte, madera. un blanco grande, o sea, era un blanco rentable para tirarle. Por supuesto, por Claro. supuesto. Yo creo que los ingleses no tiraron, no bombardearon la escuela porque simplemente era una escuela, Ujú. pienso yo. Pero bueno, este, tuvieron su foco fue el aeródromo y los aviones, que destruyeron un par de aviones. Y bueno, y ahí fuimos a Prader del Ganso. El jefe de sección, como él hablaba inglés, nos escribió a los jefes de grupo en un papelito Ujú. una frase en inglés que decía algo así como que debían abandonar los hogares para irse al centro Comunitario. comunitario. Que me contaste. Así que, sí, sí, eso fue lo que hacíamos. Así que en el, en el inglés que podíamos Sí. hablar, se lo Sí. comunicábamos a los Kelper y bueno, y lo entendieron y cada uno tomó sus cosas y se fueron. Y ya las casas quedaron completamente vacías. No obstante, en la escuela siguió Ujú. permaneciendo la sección del teniente Esteves. Ah, El teniente Esteves, con toda su sección, quedó en la escuela hasta el día del combate del 28 de mayo. Eh, Como el teniente Esteves, su sección no tenía grupo apoyo, es decir, no ujú. tenía armas de apoyo, no tenía ni MAG ni lanzacohetes, el subteniente Gómez Centurión le da el grupo del Cabo Ávila, el grupo que era nuestro, el Cabo Ávila que era Mm, nuestro, se sí. lo da al teniente Esteves para que permanezca con ellos. Así que nosotros quedamos disminuidos en un grupo, así que por lo tanto el sector de control era ya mucho más amplio, Entiendo. era mucho más Había amplio. que abarcar más, claro. Sí, 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 sí. Abarcábamos más con menos gente. Exacto. Con el desgaste que eso también implica. Y con el desgaste que eso implicaba, Ujú. teniendo en cuenta que ya a partir de mayo comenzó a sentirse más el frío, Ujú. llovía constantemente, había humedad perpetua. Me acuerdo que cuando queríamos cavar nuestras posiciones eh, cerca alrededor del poblado, cavábamos unos pocos centímetros y comenzaba a salir agua. Así que era cavar, cavar, más o menos tener una altura que nos pudiera proteger a nosotros del fuego enemigo Ujú. y lo que hacíamos era tirarle piedras, madera, Lo que lo que encuentren. encontramos, Sí. pedazo de chapa, cortamos el tepe, eh, eh, el pasto duro, Ujú. lo cortábamos y lo tirábamos ahí adentro, que sabíamos que eso también tenía humedad. El pasto estaba permanentemente húmedo, pasto blandito, Ujú. el terreno era muy Sí. blando y muy húmedo. Así que bueno, por eso es que a nosotros nos favoreció muchísimo el tema de las casas de descanso. Claro, claro. Estábamos en la posición, terminábamos el turno y rápidamente íbamos a la casa, nos sacábamos los borseguí, cambiábamos media, lavábamos media, las tratábamos de Fundamental. mantener los pies calientes y eso nos favoreció muchísimo. Ujú. También nos favoreció mucho el hecho de que podíamos disponer de los víveres que tenían esas viviendas. Ujú. Así que a partir del 1 de mayo estábamos un poco más alimentados. Ellos en cada vivienda tenía sótanos y tenían Sus reservas. refrigeradores, tenían freezer Ujú. y tenían comida como para un determinado tiempo, porque creo que cada 6 meses o algo por el estilo llegaban los buques que con todas las provisiones, entonces ellos tenían provisiones de más. Entonces nosotros Sí. aprovechábamos eso, comíamos no a lo chancho, Pero comíamos bueno, podían como para sobrevivir. reforzar un poquito la Sí, sí, dieta. nos dimos el lujo. Inclusive también estábamos bien alimentados Ujú. y la comida que
nos venía del rancho, la comida del rancho, Ujú. la pasamos a las posiciones del Regimiento 12 o de la Fuerza Aérea, es decir, que ellos tuvieran ese refuerzo, porque nosotros ya no, gracias a Dios, no nos hacía falta. Bien, bien. Después en la zona de ustedes, otro día clave, por decirlo de una manera, fue el 4 de mayo cuando derriban un Harrier. ¿Ustedes lo pudieron ver? Nosotros no lo pudimos ver, Ajá. pero pasó por la zona, porque ya nosotros teníamos un cañón Wellington con un centro de dirección de tiro, Ujú. que era automático. Cuando detectaba un avión, chao, fuego libre. Sí. No obstante, había un corredor aéreo. Había un corredor preestablecido, pero para los aviones argentinos. O Ujú. sea que nosotros sabíamos que si venían de un determinado sector, eran aviones argentinos. Bueno. Eh, pasó este avión y fue derribado. Eh, también no creo, no quiero equivocarme, creo que alguna vez derribamos un avión argentino. Lo que sí yo recuerdo es que vimos un pedazo de casco cuando lo trajeron, porque fue el subteniente Gómez Centurión con el grupo del Cabo Oviedo a buscar los restos, eh, y trajeron, lo que yo alcancé a ver era un borceguí y un pedazo de casco adentro de una bolsa, nada más. Pero no sé si está relacionado a ese derribo del día 4 de mayo. No te sabría decir. Nosotros tuvimos muchas alertas rojas, constantes alertas rojas. Los aviones iban y venían. En una de esas, lo que sí recuerdo es que comenzamos, el centro director de tiro, cuando localizó aviones enemigos, comenzó a tirar, pero no le dio a nadie. Lo Ujú. único que se veían caer eran unas cintas metálicas. Los ingleses ya se habían apercibido de esto, así que cuando ellos pasaban tiraban cintas metálicas. El cañón lo primero que percibía era el metal de esa cinta. Y tiraba ahí. Apuntaba y tiraba, y Ujú. los aviones pasaban por otro lado. Ujú. Eh, pero ellos cada vez hacían incursiones a mayores alturas. Ya no eran tan bajas como al principio. Querían escapar del fuego antiaéreo. Claro, el fuego anterior era muy fuerte, entonces ya no se arriesgaban tanto y tiraban las bombas desde gran altura. Tal es así lo que pasó en Puerto Argentino. En Ujú. Puerto Argentino bombardeaban desde grandes alturas. Claro. Eh, por eso es que la pista se mantuvo operable hasta el último día, Ujú. y también gracias a las artimañas del jefe de regimiento, que siempre ponía este, montículos de tierra simulando cráteres. Ujú. Entonces, el que pasaba una foto aérea veía Estaba cráteres, decía, destruido. listo, la pista está destruida, pero en realidad era montículos de tierra que cuando tenía que venir algún avión, se sacaba con una topadora, se ponía esa tierra al costado, se limpiaba la pista y los aviones podían despegar o aterrizar. Claro, Y después se volvía a poner. Pero y así se mantuvo operable la pista hasta el fin del conflicto. porque el resto del regimiento quedó a cargo de la seguridad del aeropuerto, ¿no? Quedó a cargo de la seguridad del aeropuerto. Sí, sí, todo el regimiento 25 quedó ahí. Bien. ¿A vos te tocó participar en el rescate de la patrullera Río Guazú? No, la que estuvo ahí fue otra vez Gómez Centurión con parte del primer grupo, y ellos sí fueron Ah, a ese rescate, sacar el material de municiones, y sacar latas de comida, comida envasada. Eso es lo único que se podía rescatar. El capitán le había dicho a Gómez Centurión que todo lo que rescatara, que se tenía que regir por las leyes del mar. Lo que se rescata de un buque es de uno, le pertenece al que lo rescató. claro. Entonces le dijo, todo lo que saque del buque se lo lleva para usted, para la compañía, la sección, para el regimiento. Y es así que el subteniente todo lo que trajo, lo trajo para la sección y para, y para el regimiento, que fueron los cañones y la munición de cañón. Y todo lo que era víveres, ¿ustedes lo pudieron aprovechar?
Los víveres, bueno, ese es un tema muy complicado, Mm, porque eso originó una reacción por parte del segundo jefe, porque el segundo jefe del Regimiento 2 le había pedido a Gómez Centurión que trajera esos víveres ujú, al regimiento para ser distribuidos en forma equitativa. El subteniente dijo este, que no veía viable esa orden, porque a él no le contaba cuál iba a ser el destino final de esos víveres. Y eso le ocasionó un severo llamado de atención. Lo llamaron al jefe de compañía, le dijeron al jefe de compañía y qué sé yo, se armó porque el subteniente había faltado a las consideraciones, o sea, no, esas cuestiones. ujú. Así que también el teniente Esteves se había sorprendido, le dijo a Gómez Centurión, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Dice, lo van a sancionar. No sé, dice, me mandó una macana. Pero bueno, era subteniente y Ujú. el castigo que recibió fue que la sección al completo fuéramos a ocupar posiciones en el puente. Un puente que no tenía ningún valor estratégico. Estaba al sur del poblado. Estaba al sur del poblado, Sí. no tenía nada, estaba como unos 4 kilómetros, no Ujú. tenía valor estratégico para nadie. Dijeron, listo, subteniente, agarra su sección y se va a ocupar posiciones al puente. El subteniente Para qué tenía fecha fue esto? ¿Te acordás? y eso fue más o menos para el 25-26 de mayo. Ah, 25-26 de mayo, el teniente primero Esteban no estaba con nosotros, porque ya había estaba en ido San con otro. Carlos. Ellos estaban en San Carlos para esa fecha, ya estaba en Douglas Pado, que el teniente Claro. primero Esteban. Así que el que lo llamaron fue al teniente Esteves Ujú. para decirle lo que había pasado con Gómez Centurión. Ah, El subteniente Reyes tampoco estaba con nosotros, porque se fue con estaba, Esteban. se fue con Esteban. Así que Ujú. habíamos quedado, la compañía había quedado diezmada. Claro. Había quedado, ¿Y ustedes esa marcha el cómo la subteniente hicieron? Gómez, ¿eh? Esa marcha, el puente, ¿cómo la ¿Perdón? hicieron? El subteniente tenía buenas relaciones con el vicecomodoro Pedroso, Ah, que era el de la Fuerza Aérea, claro. y con un capitán. Entonces le dijeron, no, dice, porque le dijeron, van a ese lugar y se arreglan como puedan. Se llevan el equipo al hombro, pero ¿cómo? Entonces, el vicecomodoro puso un helicóptero a disposición del Ujú. subteniente, cargamos todas las mochilas, el bagaje, todo el equipo, y nos fuimos a ocupar las posiciones a ese lugar, a ese puente. Y ahí estuvimos creo que un día, día y medio. El día 27 por la noche Ujú. comenzó el asedio naval de parte de los británicos. Ya Al norte de lo que era Darwin, donde estaba la de lo compañía que del era 12. Darwin. Exactamente, a esa zona ya comenzaron a bombardear. Nosotros estábamos lejos de todo. En Escuchaban ese momento solamente. nosotros no existíamos, solamente escuchábamos los disparos, escuchábamos el tronar de los Claro. cañones, las fragatas que tiraban. Y acá, ese 27 de mayo, Ujú. me pasa una, una conversación muy dura, una conversación muy sentida con el cabo Oviedo. Ujú. El cabo Oviedo, como ya te había dicho al principio, era el mejor preparado para el combate. Sí. Tenía mi misma edad, Ujú. iba a cumplir, tenía 18 años, iba a cumplir los 19, creo que en el mes de marzo. Eh, un buen soldado, un buen cabo de infantería, bien preparado. Por eso es que el subteniente, cuando había que hacer alguna patrulla o había alguna misión para hacer, el Lo cabo agarraba Oviedo a con él. su grupo, porque era el mejor preparado. Ujú. Y el cabo tenía esa convicción de que se iba a quedar en Malvinas. Y a mí me decía Pachequín, porque todo el mundo me dijo Pachequín en el Ujú. regimiento. Pachequín, yo de acá me quedo, yo acá me quedo, no vuelvo. Yo le decía, no, Rubén, dejate de joder, ¿cómo vas a pensar eso? No, no, Pachequito, le dice, yo me quedo, yo acá me quedo.
pero no. Y eso fue en un momento que estábamos rompiendo cercos para recuperar madera y hacer las posiciones. Claro. Mientras hacíamos todo eso, íbamos charlando de ese tema con el cabo Oviedo. Y él me dijo, no, Pachequín, yo me quedo y me quedo. Pero no, no, me quedo. Y yo te voy a pedir un favor y quiero que me lo prometas. Me hizo prometer que cuando yo volviera al regimiento, iba a llevarle sus pertenencias a su papá, a su mamá, que vivían en Jujuy. El cabo Oviedo se quedó, el cabo Oviedo murió en combate ese 28 de mayo, y yo cumplí mi promesa. Este, esto habla de las convicciones que tenía el cabo, y las convicciones de muchos soldados, de muchos cuadros, de muchos veteranos de guerra, porque las convicciones no son iguales. Eh, el cabo Oviedo sabía que se iba a quedar. El sargento García, que había sido papá un par de meses antes de ir a Malvinas, había sido papá. Y yo hace un par de meses conocí a su hijo que ya tiene 40 años. Él también tenía la convicción de que se iba a quedar. Yo estaba y sigo estando orgulloso de haber combatido en Malvinas, de haber defendido a mi patria en combate, porque ese es el mayor anhelo de un soldado, defender a su patria en combate. Y Dios me permitió eso. Pero yo no tenía las convicciones que tenía Oviedo y que tenía García. Yo voy a luchar, voy a cuidar a mis soldados, voy a defender a mi patria en combate, pero yo quiero volver. Y volví. Las convicciones no son las mismas. El soldado argentino, por historia y por tradición, tiene diversas convicciones. Tiene diversas convicciones. Lo hemos experimentado desde la guerra de la independencia. Hemos tenido las mujeres de Ayohuma, un general Güemes, un general Belgrano, un cabo Falucho, un cabo Falucho que defendió y murió defendiendo lo que era nuestro. Eh, Después, más acá en el tiempo, un soldado Luna, un teniente Gardina, eh, el cabo Baruso, que en Malvinas defendió a un compañero herido con un cuchillo. Esas son las convicciones. Y el soldado argentino, desde la guerra de la independencia, siempre ha tenido esas convicciones. Y la guerra de Malvinas sirvió para demostrar el valor y el coraje del soldado argentino. Eso sí que quedó demostrado. Hasta el enemigo lo reconoce. Y hasta el enemigo lo reconoce. Ujú. Hasta el enemigo lo reconoce. Quiere decir que a pesar de nuestras falencias, de Ujú. nuestras dificultades, de nuestra inexperiencia, hicimos todo lo posible por defender lo que es nuestro, por Exacto. recuperar nuestra soberanía. Y Sí. les costó, ¿no? Les costó. Sí. Ellos pensaban, como dijo el general San Martín, pensaban que éramos una De, empanada que solo... de dos bocados se podían comer. Claro, ellos pensaban que iban a desayunar, Ujú. eh, que iban a un combate e iban a estar desayunando El con otro día. nosotros rendidos. Sí. Y les costó 36 horas de duro combate. Sin dejar fuera que combatieron contra el segundo batallón de paracaidistas, una unidad de élite del ejército británico. Por por supuesto, es una unidad de élite. Ujú. Y, y yo te digo, cuando yo veía combatir a los soldados, eran un grupo, 8 hombres, Ujú. 9 con el subteniente, 10 con el sargento, 11 con el cabo, en el aeródromo, deteniendo a una compañía de élite. Decime si eso no es coraje, decime si eso no es convicción, si no es patriotismo, Es, si no es defender
Claro. lo que es nuestro. Es amor a la patria y al compañero y al camarada. Y por supuesto, eso es lealtad, Ujú. eso es lealtad, porque cuando los ingleses tuvieron supremacía eh, de fuego sobre nosotros, que comenzaron a causarnos bajas, el subteniente ordena, porque ve que ya no se puede sostener la posición, ordena el repliegue. Ningún soldado se quiso replegar, ningún soldado se quiso replegar porque no querían dejar al compañero herido. Decime si eso no es lealtad. Y yo los vi. Ujú. Totalmente. Yo siempre dije que lo que yo hice es nada al lado de lo que ellos hicieron. Es nada. Yo no hice absolutamente nada. Me sentí como un espectador de lujo del coraje de mis soldados. Muchos murieron en sus puestos. El 24 de abril, esos soldados de la clase 1963 juraron fidelidad a la bandera en el mismo campo de combate. Juraron defender la bandera hasta perder la vida, y muchos de ellos hicieron honor a ese juramento el También 28 de mayo. cumplieron. Hombres de 18 años, Ujú. no pibes ni chicos, Hombres. hombres de 18 años. Fue un orgullo y un privilegio haberlos visto combatir. Y se nota cuando lo decís, la convicción que tenés. Orgulloso de tus soldados. La verdad que sí, siento un cariño y un orgullo muy Ujú. grande por ellos. Y siempre se los dije. Hace poco estuvimos en San José rindiendo homenaje al sargento García. García porque él Claro. era de ahí y, y se los dije a los soldados. Y después, cuando tengo la oportunidad de decírselo por el WhatsApp, se los digo. Siempre se los digo, los quiero mucho, estoy orgulloso de ustedes, estoy orgulloso por lo que hicieron. Y ellos nos agradecen haberlos traído. Eso también es un orgullo para mí, porque Ujú. yo traje a mis 8 soldados, los traje. Gracias a Dios y a la Virgen, traje mis 8 soldados. Pero ellos son la parte más importante de la gesta, los hombres, Exacto. esos hombres de 18 años. Y te digo que no sé si me estoy yendo del tema, disculpame, No, no, no. pero este, a mí me choca mucho eso de los pibes de la guerra, Claro. Ese choca mu- desmerecimiento. me choca mucho la canción del Mundial de Ujú. los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Me choca mucho, me duele, porque no fueron pibes, Ujú. fueron héroes. Y esa canción debería decir eso, los héroes de De Malvinas que Malvinas. jamás. Pero bueno, es una canción, Y quedó. pero, pero que quedó. Pero Ujú. a mí me duele y me choca muchísimo Claro. eh, eso. Porque fueron hombres, realmente fueron hombres. Y estos soldados, estos hombres, comenzaron a escribir su propia historia, porque cada uno tiene una historia para contar. Ellos comenzaron a escribir su propia historia desde el primer momento que llegaron al Regimiento de Infantería 25 Especial. Porque era así, Regimiento de Infantería 25 Especial, porque así le había denominado el jefe de regimiento. Porque era especial, porque era el regimiento mejor preparado, era el regimiento mejor instruido. En un año, el teniente coronel Zaineldin había levantado esa unidad a tal punto que la había hecho apta para el combate. Por eso que fue elegida. Entiendo. Y sobre eso el jefe trabajó con los hombres, inculcándoles que mediante el esfuerzo se tenían que preparar para el combate. Hubo una cohesión desde el primer día que llegaron. Y esos hombres desde el primer día que llegaron comenzaron a escribir su propio historia. A mí me pasa El hablando Regimiento de con, Infantería 25.
Sí, sí. Sí, dime, dime, dime. No, no, que me pasa que entrevistando gente del 25, es increíble cómo la impronta del teniente coronel Zeinaldín quedó en ustedes. Sí, no, por supuesto, por supuesto. El jefe de regimiento fue un padre para nosotros, fue un padre. Ujú, Eh, una persona muy amable, afable, una persona comprensible, a veces duro, ¿eh? A ujú, veces duro. Cuando tenía que tomar decisiones, las tomaba y no le temblaba el pulso, sí, pero era un hombre que si decía vamos para allá, no hacía falta que lo dijera dos veces. ujú, La impronta del jefe es única y aún hoy, de 41 años, lo seguimos respetando, lo seguimos idolatrando, lo seguimos extrañando, ujú. lo seguimos extrañando, porque él desde la cuna nos formó. Se nota. Ay, Jorge, ahora te hago una pregunta a base de lo que nos comentaste hace un ratito. Cuando Sí. es 27 a la noche, ustedes empiezan a oír el ruido del combate un poco lejano. ¿Cuál es la decisión? Porque me imagino que estaban ahí incomunicados, no tenían órdenes. ¿Cómo fue? ¿Cómo decidieron ustedes ir hacia allá? Porque tengo entendido que vuelven hacia el poblado. Volvemos al poblado. El día cuando comenzó el combate, es decir, cuando escuchábamos el ruido del combate a la lejanía, Ujú, el subteniente, y como estábamos incomunicados, el ujú, subteniente nos dice a nosotros, los jefes de grupo, que de no recibir una orden en concreta de la Fuerza de Tarea Mercedes, ujú, él iba a tomar la decisión de regresar al poblado. ujú, ¿Sí? El día 28 a la madrugada, a la mañana muy temprano, como no había recibido ninguna orden de que se replegaran, que se quedaran, dijo, nos volvemos al poblado. Entonces ordenó que tomáramos el equipo individual, es decir, fusiles, ujú. mochila, que teníamos una mochila con correa grupera, eh, las municiones y nada más. El resto del equipo Queda lo ahí. teníamos que dejar. No, sí, todos teníamos que dejar. Entonces, regresamos al poblado. Era de noche, estaba llovinando, había mucho barro, Ujú, recuerdo eso. Esos 4 kilómetros hasta Pradera del Ganso se nos hicieron eternos, eternos. Eh, pero bueno, el subteniente tomó esa decisión, creo que fue acertada. Fue ujú, una decisión criteriosa ante, ujú, ante que todo. Eh, Así que dijo, volvemos. Sí, bueno, caminamos esos 4 kilómetros hasta el poblado. Él nos dejó en un determinado lugar de Pradera del Ganso y él se dirigió al puesto comando del Regimiento 12. Ahí le dicen que el teniente Esteves había participado de un combate en Darwin ese 28 a la madrugada para reforzar a la nueva compañía del Regimiento 12 ujú, y que había fallecido en esos combates y que le habían ordenado al subteniente entonces que preparara la sección y que esperara alguna nueva orden. Así que ahí estuvimos esperando, no sé qué lapso de tiempo, ujú, porque el tiempo en esas circunstancias es muy relativo. sí, Eh, yo no, yo recuerdo sucesos, pero no recuerdo horarios. ujú, No recuerdo en qué momento del día pasó. claro. Bueno, se vive una situación muy difícil, es decir, la mente del ser humano es muy compleja. Ujú, Eh, Vivía esos momentos como si estuviese en cámara lenta, como si yo estuviese dentro de una película en cámara lenta, sí, eh, como pisando cáscaras de huevo, eh, como que de repente te desconectás de la realidad. Eh, no sé, eso es por lo menos lo que ujú, me pasó a mí. sí, Entonces yo por ahí no recuerdo algunos hechos y tampoco recuerdo horarios. ujú, En un momento de la mañana le ordenan al subteniente que con la sección teníamos que ir
hasta la zona de la escuela para tratar de recuperar unas posiciones que habían sido nuestras y que tenían que evitar que la tomaran los ingleses. Llegamos hasta la altura de la escuela Sí. y el único camino que teníamos para hacer ese desplazamiento era la pequeña playa, porque no podíamos ir ni por el camino, porque no podíamos, hay un camino entre el aeródromo y la escuela. Ujú. Por ahí no podíamos ir porque éramos bastante visibles. No podíamos usar el campo porque estaba minado. Entonces teníamos, el único camino de acceso era la playa, que por la baja mar era una cuestión de 2 metros de tierra, de piedra, y Era por ese lugar fui donde ustedes habían hasta, resguardado el 1 de mayo. claro, Ah, exactamente, toda esa zona. ujú, Hay una zona entre Pradera del Ganso y la escuela que es ujú, muy baja, sí, y luego, a medida que uno va llegando a la escuela, los peñascos, ese despeñadero se son más empieza a hacer altos. más alto. Ah, Entonces nos proporcionaba mayores cubiertas. ujú, Entonces llegamos hasta esa altura, mi grupo llega hasta antes de llegar a la escuela, el subteniente sé que él sigue avanzando con otro grupo hasta un determinado lugar y después ordena el repliegue. ¿Qué había pasado? Ya ese lugar ya habían sido ocupados por los ingleses. estaban Entonces cerca desde entonces. ahí estaban cerca. Entonces desde ahí comienzan a tirar. Ujú, Nosotros cuando iniciamos el repliegue lo hacemos bajo fuego. claro. eh, y era tanta la velocidad de marcha que teníamos y todos íbamos en una columna, íbamos Ujú, uno en fila india, uno tras sí, de otro. Así que los primeros que habían llegado a la escuela, teóricamente tendrían que ser los últimos en llegar hasta las posiciones que teníamos lindantes a la población de Pradera del Ganso. ujú, Esos 400, 500 metros de marcha que lo hicimos a marcha rápido. forzada y bajo fuego, los grupos comienzan a dispersarse. Yo tenía asignado mi sección, mi grupo tenía Ujú, asignada unas posiciones. Esas posiciones estaban justo frente de la primera casa que estaba en Pradera del Ganso. ujú, Esa primera casa era del gerente de Pradera del Ganso. Era la casa más grande, era la más visible, sí, y esa casa estaba asignada a mi grupo. Por lo tanto, cuando nosotros, después del bombardeo del 1 de mayo, el ataque del 1 de mayo, hicimos las posiciones, las hicimos delante de esas casas. O sea que esas posiciones eran mías. Cuando hicimos el repliegue desde la escuela hasta esas posiciones, ujú, cuando yo llego, esas posiciones las había ocupado el cabo Oviedo con su grupo. Entonces yo le digo, Rubén, Rubén, esas posiciones son mías. Y él me dice, no, Pachequín, ya está, déjalo así. Y yo ocupé otras posiciones que estaban más cerca del lago, ujú, del mar. Este, y bueno, ahí nos agrupamos por unos instantes, minutos, cuando el subteniente ordena al grupo del Cabo Oviedo, que es el que estaba primero, ujú, más el grupo del Cabo Martín. Ya para entonces el Cabo Martín no estaba con nosotros porque él había sido evacuado por una herida en el pie, ujú. había sido evacuado más o menos el 25 o 26 de mayo, antes de que fuéramos El a ocupar puente, las posiciones del puente. claro. Antes de eso, el Cabo Martín ya estaba herido. Es más, fue el mismo día que el subteniente había ido a hacer el rescate de la, La patrullera. del barco de la patria, exactamente. Ujú, Ese mismo día hubo una incursión aérea, una alerta rojo, estaba haciendo frío, estaba lloviznando, hubo una alerta rojo. Entonces fue en esos momentos en que el Cabo Martín se hiere en un pie. Por eso es que se hace cargo del tercer grupo, del grupo del Cabo Martín, se hace cargo del encargado de sección, el sargento García.
Entonces el subteniente toma el primer grupo del Cabo Oviedo, toma al grupo de Martín con el encargado de sección y a mí me deja como reserva de la sección para impedir que los ingleses hicieran el caminito ese que habíamos hecho nosotros, que era por la playa, que se acercaran más hacia donde estábamos nosotros. Así que nosotros éramos la reserva, desde ese lugar mirábamos, cuando había ingleses se tiraba y Ujú. si no, permanecíamos en las posiciones. Bueno, en ese combate que sucede en el aeródromo, pasa lo del teniente Barry, el jefe teniente que muere en acción, que en un principio se creyó que el que había caído ahí era el teniente coronel Tom John. Jones, pero no. Eso, eso fue una confusión durante mucho tiempo, Ujú. pero no, el que cayó ahí fue el teniente Barry. Ese Eh, combate, ¿en qué zona fue? es- ¿Era cerca esa, del aeródromo? esa zona fue en el aeródromo, que Ah, ese aeródromo era como un potrero, tenía muchos desniveles, ujú. pero se había usado se lo había acondicionado como para hacer una pista de aterrizaje, pero era como una especie de potrero. En ese aeródromo sucede este combate. Estaba el grupo del cabo Oviedo y el grupo del Sí, cabo Martín con el sargento García. Por eso yo te decía que eran dos grupos de tiradores haciéndole frente a una compañía de algo así de 150 claro. soldados ingleses. Al principio, cuando los ingleses comienzan a acercarse desde la zona de la escuela hasta el aeródromo, Ujú. el subteniente ordena abrir el fuego. Los primeros ingleses que venían por el camino y que venían este, por la zona comienzan a caer heridos o muertos. Son Se sorprendidos entonces. son sorprendidos por el fuego porque los agarra, Ah, el aeródromo está eh, perpendicular al camino, ujú. entonces como que los agarra de flanco. Claro. Empiezan a caer los ingleses, eh, luego de un corto combate hay un breve parlamento, los ingleses levantan el fusil, agitan los cascos Ujú. y el subteniente también ordena el alto el fuego. El subteniente después, cuando pasa todo esto y nos reunimos, él me comentaba, dice, Pachequín, yo pensaba que ellos se venían a rendir. Cuando yo los vi, que venían con los cascos levantados, agitando los fusiles, Ujú. yo pensaba, como joven subteniente, ¿a dónde los iba a poner? Pensaba que no tenía eh, el suficiente espacio Ujú. para poner los prisioneros, que no iba a haber suficiente alimentos para darles de comer, que no tenía gente, tanta cantidad de gente para hacer guardia, para controlarlos. Y todo eso iba pensando en ese lapso hasta que llegó, en ese trayecto hasta que llegó donde estaba el teniente. El teniente inglés le dice que se rinda, que si se rendía iba a respetar al resto de la sección. El subteniente primero no entendía bien lo que le quería decir, hasta que se dio cuenta que eran los ingleses que imponían que nosotros nos rindiéramos. El subteniente dijo que no, que volvieran, que él dentro de 2 minutos iba a comenzar a abrir el fuego. Es ahí cuando hay una ametralladora que comienza a tirar. ¿Desde qué sector? No lo sé, pero comienza a tirar porque hay un violento intercambio de fuego inglés y comienzan a caer soldados nuestros. Desde la zona donde estaba tu grupo, ¿vos tenías visión hacia toda esta situación? Sí. En un principio se veía algo, Ujú. pero después cuando el fuego fue más intenso, porque yo Sí. estaba en una especie, el primer pozo de zorro, que estaba frente a la casa de este hombre, Ujú. del gerente, había unos ligustrines, pero Ujú. era la parte más alta que llegando al camino. Y Sí. después todo bajaba, Para hasta el el lado del agua. agua, sí. Claro, yo estaba acá. En un principio algo se alcanzó a ver, pero después ya no se vio más. ¿Por qué? Porque tanto era el volumen de fuego de los ingleses y el volumen de fuego nuestro, que había gente, soldados nuestros que estaban tirando, soldados nuestros, digo, soldados del Regimiento 12, de la Fuerza Aérea, Ujú. porque ya muchos que habían estado esa madrugada, esa mañana,
combatiendo en primera línea con el regimiento 12, comenzaron sí, a replegarse claro. hasta la pradera del Ganso. Ujú, Entonces ahí se acumuló mucha gente, todo el mundo tiraba. Aquí todo el mundo tiraba. sí, Era un desastre, un descontrol. Entonces ya llegó un momento en que yo ya no podía sacar la cabeza para mirar ujú, qué es lo que pasa. Esto es lo que yo te cuento después, relato del subteniente, porque cuando él viene, ujú, él me contaba todo eso. Cuando comienza a tirar la ametralladora hacia nuestras posiciones o hacia las posiciones donde estaba el primer grupo y el grupo del sargento García, el subteniente se da vuelta y tira al bulto. ujú, No ve, no ve a quién tira, ve a sí, alguien, tira y lo mata. Comienza un violento intercambio de disparos. La balanza que había estado a favor nuestro en un principio, de repente claro. queda a favor de ellos. Ujú, Comienzan a producir a bajas argentinas. No había eh, cubiertas naturales. El aeródromo es ujú, todo pelado. Lo único que había a los costados del camino eran los libutrines, los alambrados y ujú, nada más. Ni un arbolito, ni una rama, nada. ujú, Entonces ahí cuerpo a tierra es que comenzaron a tirar los soldados del primer grupo y del tercer grupo. En esos combates muere el soldado Austin, el soldado ujú, Ortega, el cabo Oviedo, el soldado Allende, eh, cae herido Esparza, Canyazo, y tuvimos muchas bajas, ujú, muchas bajas. El cabo Ávila, que era orgánico de la sección de Gómez Centurión y que se lo habíamos prestado al teniente Esteves, ustedes, él muere también en el combate de Darwin, ujú, el cabo Ávila. Así que el único cabo jefe de grupo que quedaba vivo de la sección era yo. ujú, El subteniente le ordena en un momento determinado al sargento García que tomara dos soldados con la ametralladora MAG, ¿sí? Porque teníamos una ametralladora MAG, para intentar este, eh, callar la ametralladora inglesa, claro, dejar fuera de combate la ametralladora inglesa. El sargento con los dos soldados pasan por delante de donde estaba yo con mis soldados. Entonces yo lo veo al sargento y le digo, mi sargento, ¿a dónde va? Y él se da vuelta, me levanta la mano y me dice, nos vemos, Pachequito. ujú. Cruzó el alambrado, cruzó los ligustrines con los dos soldados y cayeron los tres en esa acción. Creo que eran los soldados Austin y Allende, ¿no? Austin y Allende. Soldados Austin y Allende son los que caen con él. El soldado Ortega muere al lado del subteniente. Eh, el cabo Oviedo muere al lado de su soldado Esparza. Soldado Esparza era el jefe del equipo A. Ujú, El cabo Oviedo muere y el soldado Esparza queda herido con algunos impactos de bala en la pierna, en la cadera. eh, bueno, y ahí es donde sufrimos la mayor cantidad de bajas. Hay un feroz intercambio de disparos ujú, entre estos dos grupos y la compañía del batallón de paracaidistas. La posición se hace insostenible, no sé después de cuánto tiempo, ujú, porque te dije hace rato, sí, el tiempo es relativo, no sé en qué momento fue, ujú, ni cuánto tiempo pasó, pero el subteniente ordena el repliegue y los soldados no se quisieron replegar hasta tanto no replegaran al resto de la sección. En esa acción queda herido el cabo Fernández. El cabo Fernández no era de la organización de la sección. El cabo Fernández era el cocinero. ujú, Eh, Cuando se armó el combate de este 28 de mayo, el cabo no tenía una organización, es decir, estaba durante toda la campaña, durante todo el tiempo que nosotros estuvimos ahí, él fue el cocinero nuestro de la sección.
él estuvo en la escuela, él nos preparaba la comida. Cuando nosotros nos fuimos a Pradera del Ganso, él siguió cocinando. De repente se encontró solo, le pidió al subteniente que lo dejara ir con él, el subteniente se lo llevó con él. Y el cabo Fernández cae herido en ese combate. Al cabo Fernández lo tienen que dejar porque no lo podían arrastrar, había perdido mucha sangre. Este, Aparte, arrastrándolo, eso podía producir más bajas a los soldados, al resto de los soldados. Entonces el subteniente lo mete en un pozo de zorro, lo tapa y le dice, después te vengo a buscar. Pero el subteniente le dijo, yo te vengo a buscar sin saber si lo iba a poder buscar. Se lo dijo como para darle una esperanza al cabo. Eh, pero yo sé que en todo momento en su cabeza de líder estaba, ¿cómo hago para volver a buscar? Y así estuvo. eh, Pidió voluntarios para cuando ya los disparos fueron más esporádicos, la- había una relativa calma. El subteniente pide voluntarios para ir a buscarlo al cabo. Yo me ofrezco, pero él me dice, no, mira, sos el único cabo que me queda con vida, necesito que te hagas cargo de la sección. Así que él se lo llevó al soldado Aguirre Bengoa, que era de mi grupo, y al soldado Carovio, también de mi grupo, dos cordobeses, y a ellos dos se los llevó para buscarlo al cabo Fernando. ¿Cómo hicieron para pasar las líneas enemigas? No sé. Él como comando sabe cómo lo hizo, Claro. pero lo estuvieron buscando por un par de horas hasta que lo encontraron. El cabo le había comentado que momentos antes de que el subteniente con los dos soldados llegaran, había pasado una patrulla inglesa. Y él, a pesar de estar desarmado porque el subteniente le sacó todo el armamento Ujú. y lo dejó en el pozo de Zorro, para que los ingleses, si lo encuentran, vean que no representaban Ninguna ningún amenaza. peligro, Claro. desarmado y herido. Ujú. Pero bueno, el cabo se tapó con el poncho, la manta, se quedó quietito porque él pensaba, él todavía tenía la esperanza de que el subteniente lo iba a ir a buscar. Y el subteniente lo buscó. Lo encontró, lo replegaron y ahí lo tenemos al cabo Fernández, vivito y coleando, que también nos vimos en la reunión de hace unos un par de meses en San José. Este, Después de eso llegó la noche, se ordenó eh, descansar a medida que pudiéramos, se había ordenado un cese del fuego, porque hasta ese momento tirábamos solamente si veíamos algo. Ya comenzó a caer la noche, y además disparar, tirar por tirar, no tenía sentido porque no sabíamos cuánto tiempo más iba a durar eso, Ujú. si al día siguiente iba a continuar la batalla y ya no teníamos tanta munición. Entonces se ordenó ese cese de fuego eh, y durante la noche se escuchaban los rotores de helicópteros que se acercaban al lugar, quizás acercando material y más personal, más soldados ingleses para reforzar todas esas posiciones. Ustedes que estaban en las posiciones esas que nos comentaste adelante de las casas. Estábamos ahí, Ah. ahí estábamos. Durante toda la noche pasamos ahí, en esas posiciones, descansando como podíamos. Este, Hacía frío, lloviznaba, así que nos tapamos con unas mantas y ahí esperamos el amanecer. Y ya a la mañana nos reunimos en uno de los galpones que había ahí en Pradera del Ganso, que posteriormente esos galpones sirvieron como, ahí nos alojaron cuando caímos prisioneros. Nos reunimos en ese galpón. Ya había llegado el teniente primero Esteban, Ujú. parte de la sección del subteniente Reyes. El subteniente Reyes no, porque ya había sido prisionero. Él todavía estaba huyendo del resto y él Ujú. cayó prisionero creo que el 12 o el 13 de junio, el Ujú. subteniente Reyes. Así que el teniente primero Esteban, el día 25,
o 26 de mayo lo rescatan que estaba en Douglas Pado, Sí. lo rescatan, lo llevan a Puerto Argentino, se reorganiza con los pocos soldados que quedaban y se vuelve a Pradera al Ganso, pero vuelve el día 28 por la tarde o por la noche. Ya creo que ya estaba todo concluido, así que por más que hubiese querido hacer algo, no se Ujú. podía hacer nada. Así que lo que quedaba de la compañía C, nos reunimos en ese galpón y estudiaban el teniente primero con el jefe de sección, y los oficiales que quedaban, estudiaban cómo hacer para salir de ese lugar. Porque la idea era huir de la zona, replegarnos hasta Puerto Argentino y unirnos al regimiento que estaba en el aeropuerto. Era imposible, Sí, era imposible, sí. porque cuando mirábamos, cuando comenzó a amanecer y vimos el entorno, eh, había boinas rojas por todos lados, boinas rojas, boinas rojas, boinas rojas. Las posiciones estaban ocupadas, estábamos cercados, no se podía hacer nada. Habíamos hecho todo lo humanamente posible por sostener la posición. 36 horas de combate desde que se inició el bombardeo naval, ya no se podía hacer nada. Así que bueno, esperamos la orden de la rendición y el día 29 de mayo, día de nuestro glorioso ejército argentino, entregamos la plaza, como se dice, entregamos la guarnición a los ingleses. Lo que hicimos nosotros fue desarmar el armamento, las pistolas, fusiles, los desarmábamos y tirábamos al agua. Es decir, tirábamos al agua todo lo que sea percutores, este, y entregábamos el fusil vacío, ni la munición entregábamos, tirábamos todo. Este, Así que ese fue el 21 de mayo, a media mañana creo que fue, se hizo una formación, el teniente coronel Piaggi hizo entrega de la guarnición al jefe inglés y ahí oficialmente fuimos prisioneros de guerra. Los primeros días, creo que hasta el 1 de junio, estuvimos en esos galpones, Ujú. eh, todos parados, todos hacinados, porque no teníamos lugar para nada. Claro, Eh, mucha gente. Estuvimos ahí. ¿Mm? Mucha gente, sí. No, mucha gente, mucha Ujú. gente. Eh, Regimiento de Infantería 12 al completo, parte de la compañía C del Regimiento 25, Fuerza Aérea, Fuerzas Agregadas, Grupo Ujú. de Artillería, un mundo de gente. 1.500, 2.000 personas capaz que éramos, por decirte Ujú. una cifra sí seguramente. Pero todos estábamos, yo después veía una foto de esos galpones cuando estábamos prisioneros y estábamos todos paraditos, todos pegados porque creo que no nos podíamos ni sentar. Y sentado, sí. Así. Y ahí estuvimos un par de días, comenzó a nevar y nos llevaron a San Carlos, a un frigorífico, estuvimos primero. En ese frigorífico nos permitían entrar de noche Ujú. para dormir un poco más al resguardo de la intemperie. Nos daban una sopa caliente, algo por el estilo, y nada más que eso. Y durante el día estábamos afuera, en un campo de prisioneros delimitados con alambre de púa, con guardias ingleses permanentemente. Así que ahí estuvimos también un par de días hasta que a nosotros nos embarcaron en el Norland Ujú. y fuimos a parar al Uruguay, donde nos recibió la Cruz Roja. Y en todo este tramo que fueron prisioneros, tanto en San Carlos como en el Norland, ¿cómo fue el trato con los británicos? No, fue un trato cordial, un trato duro, pero Ujú. cordial, dentro de lo que establece la Convención de Ginebra. Ujú. No hubo malos tratos, este, tal es así que a la noche nos cuidaban, por decirlo de alguna forma, que durmiéramos adentro del frigorífico protegidos del frío, de la nieve, de la llovizna, nos daban algo de- de alguna sopa caliente, y cuando estuvimos en el barco fue exactamente lo Lo mismo. mismo. Eh, Fue exactamente lo mismo. Nos dividieron por camarotes, Ujú. eh, nos daban diariamente nos daban este,
comida, el racionamiento. Lo que sufrimos nosotros mucho fue el cambio de horario, porque eh, nosotros almorzábamos, cenábamos con el horario de ellos. Sí, Así que quizás nos daban la cena a las 3 de la mañana, por decirte un sí, horario. sí, todo cambiado. Y el mismo lo sintió muchísimo. Desde que nosotros estuvimos en el Norland hasta que nos desembarcaron en Montevideo, pasaron un poco más de 10 días y el cuerpo en ese tiempo lo sufrió Lo bastante. siente. Pero nos alimentaban bien, galletas, leche, no recuerdo algún otro tipo de comida, Ujú. pero no, nos alimentaban bien. Hasta nos daban cigarrillos, chocolate. Yo creo que para muchos de ellos la guerra también había terminado. Claro. Entonces por eso no hubo ningún tipo de confrontación. Ujú. Eh, Listo, ahora pasó todo, nos fumamos un cigarrillo Y ya porque está. Exacto. somos soldados. Peleamos como soldados, tomamos Ujú. decisiones como soldados. El problema político Es es ajeno a problema de ellos. nosotros. Ujú. Nosotros peleamos como soldados, no hay odio ni rencor, Ujú. este, porque yo creo, por lo menos a mí me pasó, tiraba sin odio, tiraba sin rencor. Ujú. Yo no decía inglés no, Ujú. yo tiraba porque sabía que era una cuestión de eh, Supervivencia. supervivencia. Ujú. Claro. O soy yo o es él. Eso. Exacto. Lo mismo pasó con el teniente de Barry, con el Ujú. subteniente, eh, y después nos sentábamos a charlar, a fumar un cigarrillo. Ujú. Nos permitían durante todo ese tiempo, una vez al día, nos permitían salir a hacer algo de gimnasia Ah. en la cubierta, gimnasia, trotecito, Ujú. caminatas. este, Así que no fue, el trato fue cordial, fue bueno. No tengo nada, en lo Ujú. personal no tengo nada que recriminar Ujú. a los ingleses. La verdad, Jorge, nos contaste toda tu experiencia. Realmente disfruté muchísimo esta charla con vos. Me sentí cómodo, o sea, creo que vos también pudiste hablar bastante y yo te dejé hablar y sinceramente me gusta escuchar tu historia. Bueno, no, yo te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad. Eh, Fueron 2 horas y 2 horas, porque uno siempre siente que le queda Claro, más para decir. sí. Eh, yo encantado de la vida, charlar todo un día, toda una mañana, unos Ujú. mates y charlar de esto, encantadísimo de la vida, porque a nosotros nos hace bien. Yo regularmente tengo algún tipo de charlas eh, con, con la policía. Hace Ujú. poco di una charla al curso de los comisarios. Ujú. Estuve en el comando de brigada también, en algunas escuelas. Lo que pasa es que charlar con las escuelas es muy distinto. Hay que usar un lenguaje más cuidadoso que hablarlo con las fuerzas de seguridad, que hablarlo con las fuerzas armadas. A nosotros nos hace bien. Eh, es una terapia, Ujú. es una terapia. Porque nosotros, desgraciadamente, cuando volvimos de Malvinas, no tuvimos ningún tipo de contención profesional. Por eso, tantos Claro, suicidios, claro. muchísimos suicidios. Una mochila muy pesada, la gente se sintió abandonada por el propio Estado, eh, discriminada, por decirlo de alguna forma, por la propia sociedad. Nosotros durante mucho tiempo sufrimos la desmalvinización, Ujú. sufrimos el destrato de, de pares y de extraños. Exacto. Entramos por la ventana, Matías, entramos por la ventana a nuestro propio territorio. Y eso es lo que más nos dolió. Nos escondieron. Y la desmalvinización fue dura, fue dura. Los soldados protestaban o hacían sus reclamos este, vía tomar calles, reclamos en alguna sede, cartas, eh, entrevistas, y nosotros los cuadros tuvimos que sufrir la desmalvinización desde adentro,
pues nosotros como cuadro no podíamos, lamentablemente no podíamos reclamar nada. Entonces, muchas cosas estuvieron vedadas para nosotros y la lucha, el esfuerzo de esta lucha lo llevaron los soldados. Por eso yo digo que fueron valientes en la guerra y mucho más en la paz. Muchos hacen esa diferencia de cuadros y soldados. No, no hay ninguna diferencia. No la tiene que haber, Ujú. no la tiene que haber nunca, porque todos estuvimos metidos en el mismo lodo. Exacto. Todos sufrimos lo mismo. Ujú. Todos tuvimos hambre, todos tuvimos frío, todos estuvimos cansados, todos teníamos esperanzas, falsas esperanzas, teníamos convicciones distintas, todos sufrimos lo que fue la guerra de Malvinas. Entonces eso es lo que nos tiene que hermanar, ¿entendés? Es- Eso nos tiene que hacer más hermanos que nunca, no la diferencia. Siempre decimos hermano de la turba, y bueno, Ujú. tiene que ser eso, el hermano de la turba se tiene que decir con sentimiento Sí, y no de la boca para afuera. exacto. Malvinas es una causa nacional, Matías, Ujú. pero es una causa que reúne, pero todavía no nos une. Qué diferencia, exacto. Es una causa que reúne, pero no une. Por todo esto que está pasando Ujú. ahora, ya creo que es de público conocimiento, muchas cosas están saliendo a la luz, Ujú. no sé si reales o no. A mí me conta que donde nosotros estuvimos, jamás tuvimos una situación de esas, Sí, así que nosotros nos quedamos con la conciencia tranquila. Y esas cosas, en lugar de unir, es un... crea una brecha entre Ujú. veteranos. Exacto. Y ya estamos, los más jovencitos estamos pisando, ya hemos pisado los 60 años, Ujú. los más ya nos queda poco hilo en el carretel, ya nos queda poco rodaje y creo que es un momento ya como para ir acercándonos, ir limando las asperezas y son cosas que pasaron en la guerra. Si actúe bien o actúe mal, está en la Ujú. conciencia de uno y lo vamos a llevar hasta el día que nos muramos. Ujú. Pero yo creo que la causa de Malvinas tiene que transponer todo eso, tiene que ir mucho más de eso. Si no, estamos hablando de la boca para afuera. Coincido, Jorge, y la verdad fue una linda reflexión final para cerrar la charla. Eh, dijiste mucho con eso. Bueno, yo realmente te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo. Este, y antes de cortar, no sé si Sí. tengo mucho tiempo, cuando yo te hablaba de terapia, que nosotros no tuvimos Ujú. contención desde un principio, mi mamá fue mi psiquiatra o mi psicóloga, Ujú. mi mamá. Yo no tenía familia, no estaba casado, así que mi mamá fue testigo de mis pesadillas, de mis llantos, de mis locuras, y ella me encaminó, ella me charlaba con la dulzura de madre, Ujú. ella me escuchaba, este, cuando yo me despertaba a los gritos, ella se sentaba en mi cama y a veces no me hablaba, simplemente me abrazaba y me ponía una mano en la cabeza y yo me quedaba un rato largo. Y eso fue para mí la mejor terapia. Hasta el día de hoy creo que no sufro, que no sufro de ninguna locura. Y después la familia. Me casé, formé una familia maravillosa con mi señora hace 31 años que estamos juntos, Ujú. dos hijos, te hablaba al principio, dos hijos que ya están abriendo su camino, que uno los trató de educar de la mejor manera posible. Y eso es un regalo de Dios, es un regalo del cielo, porque ese regalo que tenemos nosotros no lo tiene mucha gente que quedó allá. Ujú. Y eso creo que es lo que tenemos que valorar más, la segunda oportunidad, Exactamente. porque todos nacimos de nuevo en el momento. Yo nací de nuevo ese 28 de decisión. Yo nací
otra vez este 28 de mayo. Así que todos tenemos una historia. Somos historia viviente, Matías. Ujú. Todavía somos. Así que yo te agradezco muchísimo por este contacto. Quedo a tu disposición para Gracias. cuando vos quieras, cuando gustes, que hablemos.